Hola, queridos amigos y queridas amigas de Voces desde la Fe y del Observatorio del Asia-Pacífico. El día de hoy he invitado al teólogo alemán, al teólogo luterano Martin Hoffmann, miembro, pastor de la Iglesia Luterana Costarricense y profesor de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Bienvenido, Martin. Muchas gracias por tu tiempo y tu amabilidad mucho gusto. de darnos Gracias. este espacio. Martin es de Alemania, él es de Baviera, es bávaro, que curiosamente es una zona eminentemente católica en Alemania. Sin embargo, pues Martin es miembro, es protestante, es luterano y por muchos años fue director del seminario luterano en Baviera, formando pastores luteranos en esa parte de Alemania. Martin tiene 6 años de vivir en Costa Rica, donde trabaja con la Iglesia Luterana Costarricense, imparte clases en la Universidad Bíblica Latinoamericana y vive aquí con su esposa, la señora Sonia Straub, que es pastora de la Iglesia Luterana Alemana en Costa Rica. Bien, Martin, bienvenido. Gracias. Martin, quería preguntar primero, bueno, ya tenemos la reforma de Lutero, comenzó hace 500 años, poco más, ¿verdad? 503 años prácticamente. Y bueno, dos cosas importantes eran que Lutero afirmó en ese momento y que causaron una revolución en el plano de la religión y en la política también. Era que, primero, que la salvación como una gracia de Dios, el cristiano, el hombre, la obtiene a través únicamente de la fe. Y la otra es de que, bueno, la Biblia es la autoridad última en cuestiones religiosas. ¿Esos mensajes siguen siendo vigentes en el mundo de hoy, Martín? Sí, pienso que sí. Has mencionado estos dos puntos cruciales para la reforma protestante. El primer punto es la salvación por Dios, solo por la gracia de Dios y solo por la fe de los creyentes. Eso quizás escucho un poco extraño hoy en día, pero en el tiempo de Lutero, en el tiempo de la Reforma, fue algo revolucionario. Porque la Iglesia Católica en aquel entonces enseñó que la salvación depende de dos partes. Por una parte de Dios, por otra parte por los creyentes mismos, que tenían que hacer buenas obras, ganar méritos, para ganar al final el premio, la gracia de Dios, o ser condenados por Dios. Por eso la salvación dependía mucho de los esfuerzos de los creyentes. Y eso causó que los creyentes siempre vivían en una inseguridad sobre su salvación eterna. Eso causó mucho miedo. Y la Edad Media fue un tiempo que era lleno de miedos, miedo del peste, miedo de las guerras, miedo de la condenación eterna, miedo de la muerte en un parto de bebés. Siempre, toda la vida fue llena de miedo. Y exactamente en este punto descubrió Lutero de nuevo la gracia de Dios. Y eso efectúa en la gente una gran liberación de todo este miedo. Y por eso explica por qué la reforma tenía tantos efectos a la vida cotidiana de la gente, pero además, más allá, a la vida política, social y cultural también. Sí, otra proclamación importante de la época es de parte de Lutero y de sus seguidores, ¿verdad? Porque prácticamente inicia un movimiento que se difunde rápidamente en Europa, ¿no? Sí. Ya en 30 años ya había incluso príncipes o
reyes protestantes, ¿verdad? En los distintos estados alemanes, luego la separación de Inglaterra, ¿verdad? Después de la Iglesia Católica Romana. Pero el otro asunto es el tema muy importante, es de que la Biblia es la autoridad última y más legítima en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Entiendo que para las iglesias protestantes esto sigue siendo más vigente que nunca. Bueno, eso pertenece al mismo conjunto. El regreso a la Biblia como la primera fuente del cristianismo era una crítica de la doctrina católica, de la doctrina que la tradición de la iglesia, de los documentos papales eran fuentes del mismo valor como la Biblia. Regresar a la Biblia significó para los reformadores regresar a los escritos originales, que fueron escritos en griego, el Nuevo Testamento, o en hebreo, el Antiguo Testamento. Y Lutero tradujo la Biblia la primera vez en la lengua alemana. Y con eso le dio a la gente la posibilidad, la primera vez, leer la Biblia por sí misma y con eso controlar los sermones de los sacerdotes y controlar las doctrinas de la iglesia oficial. Por eso el regreso a la escritura fue una crítica de la tradición católica. Y eso explica otra vez la gran liberación que la gente sentía. Bueno, este regreso a la Biblia es vigente hasta hoy en día. Pero claramente se queda la pregunta cómo entender la Biblia. Y hay grandes corrientes del protestantismo que entienden la Biblia literalmente. Como recetas en una cocina. Tengo una pregunta y recibo la respuesta automáticamente de la Biblia. Esas son las corrientes que se llaman evangélicos o pentecostales, no todos, pero a veces. Y eso es otro entendimiento de la Biblia que Lutero tenía. Para Lutero fue importante conocer la intención de la Biblia, la intención del mensaje bíblico, no tanto la letra de la Biblia. Y eso requiere una esfuerzo, los teólogos dicen hermenéutica, un esfuerzo hermenéutica, una ciencia de cómo comprender la Biblia. No literalmente, pero intencional. Y eso, en ese sentido, me parece este descubrimiento de Lutero importante para nosotros también. Ok, muy bien. Mira, y ahora, ¿cómo te puedo decir? Bueno, estamos ahora en un mundo muy distinto, ¿verdad? Al de hace 500 años. Muchas transformaciones que en ese tiempo se proclamaron por primera vez y que tuvieron un efecto revolucionario, pues ya son parte de nuestra vida, ya lo vemos como algo normal, como algo que no impacta tanto, sin embargo sigue siendo vigente. Mira, por ejemplo, decía a propósito, recuerdo en sus escritos o en sus declaraciones públicas, el Papa Benedicto XVI, que está ahora retirado, decía, por ejemplo, criticaba mucho lo que es el relativismo moral de la época, el excesivo egoísmo, el interés particular que priva de muchas personas. Ante esta situación, no sé cuánta vigencia tiene aún el discurso de Lutero o la posición del luteranismo. Bueno, esa es una pregunta por la moral o por la ética que nos ayuda a organizar nuestra vida y sobre todo la convivencia. Y
pienso en nuestros días hay dos peligros. Uno es este relativismo moral. Este relativismo dice, bueno, una decisión moral es cosa del sujeto por sí mismo y cada ser humano puede tomar sus decisiones como quiera. Entonces no hay un consenso entre una sociedad o en un estado sobre lo que es moral, sino solamente es una cosa arbitrario o subjetivo. Y el otro peligro es el fundamentalismo. Tenemos este fundamentalismo en casi todas las religiones. Hay un fundamentalismo cristiano, un fundamentalismo judío, un fundamentalismo islámico. Y el problema de este fundamentalismo es que quieren resolver problemas de hoy en día con soluciones de antes de 2000 años. Y eso no es El posible. mundo es muy distinto. Sí. Eso no es posible. Tenemos muchos problemas actuales como migración, cambio climático, guerras con armas nucleares, etc. Y a todos estos problemas la Biblia no dice nada, porque en su tiempo no tenía estos problemas. Claro. Por eso necesitamos un tercer camino de la ética entre el fundamentalismo por un lado y entre el relativismo moral por otro lado. Y pienso que Lutero y los reformadores en todo nos pueden enseñar un tercer camino. Es un camino que se apoya en el principio del amor al prójimo. Es el principio general para acercarse a problemas actuales. Y entonces hay ciertas directrices de la Biblia, como los 10 mandamientos o los preceptos de Jesús, y ellos forman una cosa como un marco del comportamiento, con ciertos límites, pero con un gran espacio de la libertad, para poder decidir y tomar decisiones éticas con toda la libertad dentro de este marco. Y eso es para mí un modelo, un marco de comportamiento que nos da, por un lado, la libertad de decidir, por otro lado, unas ciertas orientaciones de nuestra conducta y comportamiento. Ya, muy bien. Martín, yo tuve la oportunidad de traducir una conferencia que tú diste hace unos meses a unos visitantes norteamericanos, eran estudiantes y profesores de una universidad cristiana en Estados Unidos, y a mí me llamó mucho la atención cómo dentro del pensamiento luterano y protestante de hoy se ha tratado de tomar cosas valiosas de lo que es lo que fue o lo que es la teología de la liberación. La teología de la liberación nació en los años 60 y 70 y fue ante todo un movimiento de pensamiento que surgió entre un medio católico, de misioneros, de sacerdotes católicos en América Latina, y que en gran medida fue una reacción a la situación de injusticia flagrante, tanto social, económica como política que había en esa época. No teníamos democracias en América Latina, teníamos dictaduras militares por todos lados, ¿verdad? En los años 60, bueno, la Revolución Cubana era muy joven, para muchos ofrecía esperanza. Y ahora, yo te digo una cuestión, bueno, te hago primero una pregunta, bueno, ¿cómo crees que de esa vieja o inicial teología de la liberación hay algo valioso, lecciones que pueden tomarse para el día de hoy? Esa es mi primera pregunta en este tema. Bueno, pienso, se tiene que considerar que la teología de Lutero o la teología de la Reforma
no es una teología de la liberación en un sentido político. Fue totalmente otro contexto, otra situación, otro tiempo. Pero hay unas puentes importantes entre esta teología de la reforma y la teología de la liberación. Quiero mencionar solamente unos puntos. Primero, Lutero descubrió de nuevo la libertad cristiana, como él llamó esta libertad. Esta libertad resulta de la gracia de Dios y da al ser humano la libertad en la relación con Dios sin prescripciones de los sacerdotes, sin prescripciones de la iglesia o de la doctrina. No, la relación con Dios depende solamente de estos dos lados, Dios y el creyente. Bueno, esta libertad cristiana es una cosa para Lutero más espiritual, una libertad interna. Pero esta libertad significa para el ser humano la dignidad de cada ser humano. Y la dignidad de cada ser humano es exactamente la intención y el objetivo de la teología de la liberación. Si se había descubierto esta dignidad de cada ser humano, una consecuencia es luchar por los derechos humanos. Por eso pienso que la libertad cristiana de Lutero es el primer paso para descubrir la necesidad de la libertad social y política de toda la gente. Otro punto es que Lutero destacó mucho la obligación de las autoridades estatales, o en su tiempo de los príncipes, de cuidar del orden y del derecho. Eso fue para él la tarea primaria del Estado, cuidar de los derechos y de la paz. Bueno, y la teología de la liberación tenía el problema de ver tantas injusticias sociales y políticas en su tiempo. Una teología que resalta estos derechos construye una puente a la teología de la liberación. Martín, tenemos, por ejemplo, América Latina, estamos en el año 2020, pero América Latina sigue siendo el continente con las desigualdades sociales más grandes. Las diferencias de ingresos son abismales. Hay todavía una pobreza muy grande y además, pues, nuestros países están también dentro de la economía globalizada y experimentan muchos de los mismos problemas que se experimentan en otras partes. La terrible precariedad en el sitio de trabajo, ¿verdad? Un día estás aquí, al otro día ya no estás aquí. También el asunto de los salarios han bajado mucho, en muchos casos para las personas que son asalariadas, ¿verdad? Que no tienen empresas o no son empresarios. Y la falta de las mismas oportunidades de acceso a la educación de calidad, tanto a todos los niveles, y incluso las posibilidades, pues, de subir en la escalera social. La globalización ha profundizado muchas de estas injusticias. En toda esta situación donde, digamos, este razonamiento que ahora nos presentas, ¿dónde crees tú que propone soluciones justas para esto? Bueno, pienso la teología luterana viene de Europa, es claro, pero se ha desarrollado más y más en el contexto de América Latina también. Por ejemplo, tenemos la Iglesia Luterana costarricense, que ha formado un cierto perfil de esta teología luterana y de ser una iglesia luterana. Con sus proyectos sociales y políticos, la lucha por justicia social, por los derechos de los homosexuales, de los transexuales, de los migrantes y toda esta población marginalizada. Con eso
esta iglesia luterana para mí es una forma actual de la forma original del luteranismo y ha descubierto estas dimensiones sociales y políticas que no estaban desarrolladas tanto en el siglo XVI. Pero eso es exactamente lo que es necesario en nuestro contexto, en Costa Rica, en América Latina, donde tantas injusticias existen todavía. Claro. Una de las cosas más llamativas o una de las cosas que más llaman la atención a visitantes de fuera es de que dentro del contexto latinoamericano y dentro del contexto centroamericano y costarricense en particular, la iglesia luterana es quizás la única que tiene una comunidad de la diversidad inclusiva. Esto es algo que probablemente en otras iglesias cristianas incluso, o protestantes incluso, no existe o no se vería con buenos ojos. Sin embargo, sí existe en esta iglesia, en la iglesia luterana costarricense. Yo te quería preguntar o te quería pedir que nos comentaras un poco más sobre de dónde surgió esta idea y desde cuándo se viene trabajando. Bueno, este hecho que existe, por ejemplo, esta comunidad de diversidad en la iglesia luterana aquí en Costa Rica, depende también de esta convicción que la gracia de Dios es más amplia que los méritos y esfuerzos de los seres humanos. Y si esta gracia acepta a todos los seres humanos como están, entonces es claro que una iglesia no tiene el derecho de excluir ciertas corrientes de la población por orientaciones sexuales o orientaciones morales que no están en el mainstream. Y si hablamos sobre los derechos humanos, si hablamos sobre la libertad y la igualdad de los creyentes y la participación y las posibilidades de participar en procesos sociales y políticas y todo eso, entonces debería ser lógico aceptar esta población igualmente como nosotros. Claro, es decir, y también vamos al hecho desde el punto de vista de una interpretación religiosa, todas estas personas son seres humanos, también entran dentro de la definición del prójimo. Exacto. El amor al prójimo es el amor por todos los prójimos. Sí. No solo amo a este prójimo, pero ese otro prójimo Sí. no lo amo. Yo creo que no puede ser así. Sí. Sí. Bien, y en el tema, creo que también vemos aquí el tema de migrantes, ¿verdad? Sobre todo esto va con la población nicaragüense, ¿no? Que está en Costa Rica. Sí. Bueno, la migración es uno de los grandes problemas del mundo en este momento. En total, aproximadamente 70 millones de seres humanos están refugiados. Y es un problema global y central de nuestro tiempo, igual que el cambio climático. Y bueno, y una iglesia es una forma de una comunidad globalizada también. Porque no somos la iglesia de un país o de un estado o de una convicción con el derecho de excluir a los otros. No, la comunidad cristiana es internacional. La comunidad cristiana es la primera comunidad global del mundo. Y eso tiene como consecuencia aceptar y cuidar de los migrantes. Esos migrantes son gente con mucha pobreza, con mucho miedo, con todos los problemas que resultan de
salir de su país y necesitan ayuda en otro país con el derecho de cada ser humano también. Por eso pienso es una tarea de una iglesia de proclamar los derechos de los refugiados, de los migrantes y levantar la voz en un sentido profético para este grupo de la población. Bien, Martín, solo pues creo que hemos tocado algunos temas importantes, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente tenemos una cierta limitación de tiempo, pero quería también, quería solo que me hablaras un poco de ti, ¿verdad? Dime, en primer lugar, me dice que tú y tu esposa tienen 6 años de estar en Costa Rica, trabajar con la iglesia. ¿Se dio por casualidad que ustedes vinieran a Costa Rica o fue una decisión deliberada de decir, ok, vamos a Costa Rica, o podrían haber ido a otro país? ¿Cómo es? Sí. Pienso es un poco de todo. Bueno, pero la causa central es que mi iglesia de Baviera tiene una hermandad con las iglesias luteranas de Centroamérica. Sí. Con Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Y en el marco de esta hermandad había apoyos financieros o personales. Y una parte de esta hermandad fue enviar pastores en estos países y en estas iglesias, o en mi caso, enviarme como pastor y profesor de la teología en Costa Rica para apoyar la iglesia y la formación teológica de los estudiantes. Y para mí personal fue una decisión, bueno, es una aventura de la vida, conocer otra cultura, conocer otra mentalidad, otro mundo que solamente Europa, y por eso, bueno, corresponden el envío de la iglesia y mi interés personal. Sí, y anteriormente han pasado ustedes mucho tiempo, por ejemplo, no sé, en alguna misión en África, por ejemplo, o en algún otro lugar, o por primera vez pasan mucho tiempo fuera de Alemania. No, solamente pasé mi tiempo en Alemania antes y durante mis estudios un año en Escocia, pero una estancia de este tiempo es algo nuevo para mí. Entiendo. Martín, hace muy poco has publicado un libro. A ver, permíteme, este libro la autoría de este libro es de Martin Hoffman, se llama Ética Protestante, una fundamentación teológico-crítica. ¿Nos puedes dar una breve idea del tema principal de tu libro? Bueno, la idea principal fue ofrecer un modelo de una ética que combina unas tradiciones de Europa con el contexto de América Latina. Y pienso que la conexión mejor entre estas tradiciones y culturas y continentes es algo que tenemos juntos, y eso es la Biblia. Por eso mi ética se funda en la ética del apóstol Pablo, y pienso que él ha desarrollado una ética, como he mencionado antes, del tercer camino, entre fundamentalismo y relativismo moral. Una ética de mucha libertad, de concentrarse en la situación concreta en cierto contexto, pero con unas directrices centrales que nos dan orientación. Eso he intentado explicar un poquito más, con explicaciones: qué es la ética, qué son los motivos centrales, qué normas tenemos, qué objetivos para una vida buena, para una convivencia justa, qué es la conciencia, cómo se desarrolla la conciencia moral, cómo funciona ética entonces
en las áreas de la política, de los derechos humanos, del medio ambiente. Esos son temas que mencionó en este libro. Bien, ¿dónde se puede conseguir este libro, Martín? El libro fue publicado por la Universidad Bíblica Latinoamericana, donde estoy profesor y estoy muy agradecido por esta oportunidad y espero que este libro va a ayudar a los estudiantes de profundizar un poquito más sus conocimientos en este área. Sí, pero ¿dónde se puede adquirir este libro? En la Universidad Bíblica, ¿no? Sí. Aquí en la Iglesia Luterana, en San José. Sí, también. Y además está disponible en Amazon. En Amazon, se puede ordenar. Como libro electrónico. ¿Cómo se llama? Como libro electrónico también. Okay. Sí, por eso muy fácil de conseguir. Bueno, si a alguna persona le interesa este libro, Ética Protestante, una fundamentación teológico-crítica, se puede adquirir tanto en la sede de la Universidad Bíblica Latinoamericana, en la sede de la Iglesia Luterana Costarricense, que está en San José, de la Iglesia Católica San Cayetano, 600 metros al sur, en el barrio El Carmen de Paso Ancho, y también está disponible en Amazon, en formato, tanto se puede ordenar el formato impreso como en formato electrónico. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Esperamos tenerlos en la próxima conversación. Yo aquí, pues, les recuerdo, mi nombre es Alberto Alemán, soy el editor de estas páginas de Voces desde la Fe y el Observatorio del Asia-Pacífico. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto. Y por tus amables explicaciones. Esperamos que todos hayamos aprendido algo bonito y algo positivo de esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero tenerte en otra ocasión. Hasta luego. Adelante con mucho ánimo. Bien.